Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gusto saludarles nuevamente en este capítulo 13 del reto que hemos iniciado en este año. Un gozo grande y enorme saludarte y decirte: aviva el fuego del Espíritu del Señor que está dentro en ti. Avivemos ese legado, como dice el título de este reto de este año. Bien, en esta ocasión continuamos con el capítulo 13 del libro de los Hechos. Yo sé que cada día hemos estado analizando uno de los capítulos y estoy seguro que el crecimiento ha sido en gran manera en tu vida, en tu conocimiento, en la palabra, en entendimiento también. Ese encuentro con el Espíritu Santo que estás teniendo en este estudio, porque créeme que cada vez que nosotros leemos su palabra, nuestra fe aumenta, nuestro conocimiento también, pero se aviva nuestro espíritu. Bien, sin más por el momento, demos inicio en esta ocasión para contarte acerca de las maravillas que el Señor hizo en este capítulo. Acompáñame a leer en el capítulo 13, a partir del versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a Dios. Dice que Saulo y Bernabé, llenos del Espíritu Santo, fueron enviados a otras áreas para predicar. Salieron como misioneros. Interesante. El área de las misiones es un área que casi no hemos tocado en esta ocasión, pero sabes, es muy importante. Esas personas que van y llevan la palabra del Señor, que van por lo general van a otras naciones o van a otras ciudades, a otras entidades de difícil acceso donde no se ha llegado a predicar la palabra. Pablo y Bernabé comenzaron con este ministerio, empezaron a hacerlo y ellos empezaron a ir en esas misiones de conquista en tierras difíciles. Una cosa muy interesante que debemos notar es que cuando tú sales a predicar la palabra, dice aquí el versículo, dice de la siguiente manera, que ayunaron y oraron para hacer este envío. ¿Quiénes? La congregación. ¿Quiénes? Los líderes, los diáconos, pastores, las personas. En ese momento todavía no estaban determinadas las posiciones o los ministerios, ¿verdad? Por un título. Sin embargo, había un liderazgo ya establecido. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos, estaban cada uno de los que iban creciendo como discípulos en este caminar con Cristo. Dice la palabra de Dios que ahí estaba Bernabé, Simón, Lucio y algunos de ellos, o por mencionarlos. Entonces los despidieron imponiéndoles las manos. La imposición de manos es algo muy importante. Por eso tú ves que en ocasiones se ora por las personas y se imponen las manos, pero la palabra de Dios dice que no lo hagas con ligereza, que no lo hagas así nada más a la ahí se va. Para hacer la imposición de manos, para ir a orar por una persona, primeramente tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tener discernimiento de lo que estás haciendo, que el Señor te dé ese fluir para poder ir a hacer esa imposición, porque vas a representar la autoridad de Cristo ante una persona. Entonces Dios te da la autoridad para echar fuera, para reprender demonios, para atar, dice la palabra de Dios. Sin embargo, con esa autoridad que nosotros tenemos en relación al Señor, cuando nuestros pasos se desvían, es entonces que tú y yo no podemos hacer esto con esa confianza, con esa seguridad, porque no sabemos si el respaldo del Señor está con nosotros cuando nos alejamos de Él o si es su voluntad. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que Él haga la obra. Y bien, y los despidieron y los enviaron. Yo recuerdo cuando salimos de nuestra iglesia, nuestro pastor en la iglesia tomó esa determinación. En la primera ocasión que salimos a compartir en las calles, ellos nos llamaron a orar por nosotros, la congregación, e impusieron las manos y nos bendijeron para que saliéramos con la bendición y que saliéramos en victoria de ahí. Entonces fuimos a predicar a las calles y comenzó el ministerio, pero también cuando el Señor nos llamó al pastorado sucedió lo mismo, la imposición de manos. Entonces salimos con una cobertura tremenda. La cobertura es algo importantísimo en el envío. No puedes salir de tu congregación, de tu iglesia a una misión sin la cobertura. La cobertura es algo muy importante que desde la iglesia primitiva podemos nosotros aprender, y es así como nos movemos, de acuerdo a los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra. Continuemos. Mira, dice la palabra de Dios que cuando ellos siguieron caminando, empezaron su viaje, llegaron a cierta ciudad, esta ciudad llamada Chipre. En esa ciudad, antes tomaron un barco para llegar a este lugar,
Cuando llegaron a ese lugar en Chipre, se encontraron con un cierto mago, un agorero, un hechicero, una persona de esas que se dedican a la magia, ¿sí? Dice que era un mago y falso profeta. Las dos cosas lo eran. Era una persona de esas que adivinaban, pero mira, ellos tuvieron el discernimiento. Dice la palabra de Dios que entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, pudo entender y determinar que era un falso, que era un hijo del demonio, así le dice la palabra. Quiero que sepas tú que debemos de tener mucho cuidado con esas personas que dicen tener dones de ciencia, pero alejados del Señor, o sabiduría, o mágicos, misteriosos. Todo el misticismo no viene de parte de Dios. El Señor le gusta, el Señor se mueve por medio de su Espíritu y Él hace milagros, pero sabemos que viene de Él. No así cuando vamos a las artes ocultas. El Señor reprenda al diablo. Avancemos, mira. Este capítulo es un tanto largo, pero podemos analizarlo rápidamente, ya que tú en casa lo vas a estar leyendo. Pablo y Bernabé siguen todavía su viaje misionero y van a esta ciudad de Pisidia, y en ese lugar se encuentran predicando en las sinagogas. Las sinagogas eran donde se reunían todos los judíos a buscar de Dios, a leer la palabra, las escrituras. Les dieron parte para poder compartir. Ellos estaban en el día de reposo ahí y los llamaron a decir si tenían algún mensaje de exhortación, una palabra para el pueblo. Y entonces comenzaron a predicar acerca de lo que decía el Antiguo Testamento y las promesas de que el Salvador venía. Y de ahí a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra que los judíos, unos se confundían y otros estaban seguros, y unos le seguían y otros no. Entonces les invitaron a volver a predicar. Fue muy bueno el mensaje que ellos dieron y les invitaron a volver a predicar. Pero en la siguiente ocasión que les invitaron, el siguiente día de reposo, los mismos judíos, los mismos líderes religiosos, empezaron a ver que llegó mucha gente y se empezó a congregar más gente. Ellos llamaron a multitud de personas y esto causó celo en su persona. Qué tremendo es que el celo llegó ante ellos, porque la realidad de las cosas es que vamos a buscar a las masas, vamos a buscar a las multitudes, a compartirles el evangelio, a compartirles de la llenura del Espíritu, a compartirles de la palabra de Dios, algo edificante para sus vidas. Pero a veces entra el celo en que llaman a más personas, y ese fue el celo que les entró a ellos en este texto, ¿verdad?, que estamos analizando. ¿No les pareció? Y entonces los acusaron. Fueron una herramienta del enemigo para alejar al pueblo de la bendición que estaban recibiendo. Por los celos simplemente. Dice la palabra en el 45 de la siguiente manera, dice: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, y dice, y rebatían lo que Pablo decía, y contradiciendo y blasfemando. Tremendo que el celo te pueda llevar a todas estas cosas, a debatir de la palabra, a empezar a poner en evidencia a una persona que posiblemente se equivoca a su manera de pensar, pero en este caso no era así. Ellos estaban en lo correcto, ellos estaban compartiendo algo hermoso de la palabra de Dios, algo que iba a ser de edificación para el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, ellos llegaron aún hasta blasfemar. Blasfemar es algo tremendo, amada iglesia, es algo que es ofensivo ante los ojos del Señor tremendamente. Bien, dice mi Biblia de la siguiente manera, que después de que ellos compartieron la palabra y esto no les dejaban compartir con ese denuedo y esa paz que ellos tenían, contestaron de la siguiente manera. Dice en el versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Wow, qué hermoso versículo el que podemos nosotros leer en esta ocasión. Y dice que cuando los gentiles leyeron esta palabra, se gozaron grandemente, se regocijaron, porque ellos seguían entendiendo que el evangelio sí era para ellos. Imagínate que lo escuchaban a lejos venir y de repente llegaron Saulo y Bernabé y compartieron la palabra, que ellos también tenían salvación y parte en el reino del Señor. Sus corazones se gozaron, así como el tuyo y el mío cuando conocimos a Cristo y que estábamos apartados de Él, porque
Alejados de él, dice la palabra, que nada podemos hacer. Los judíos, dice la palabra, que instigaron a mujeres, y dice, piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Ahora, los hombres que se decían de Dios, estas personas que decían compartir de la palabra por celos, mira lo que dice la palabra, por celos, fueron y buscaron a más personas para tomarles y para corretearles, seguirles, perseguirles, acusarles falsamente, para ponerlos en evidencia y que tropezaran. Pero ¿sabes lo que hicieron los hermanos, estos hermanos valientes y esforzados en la palabra de Dios en el libro de los Hechos? Dice la palabra de Dios que ellos se fueron de ahí y sacudieron sus pies. Y simple y sencillamente dijeron, de aquí nos vamos. Ellos tomaron esta determinación, dice el último versículo, te lo voy a leer, dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos no perdieron el gozo. A veces la gente no va a querer el evangelio. Han pasado años y años y la gente no sigue queriendo y el tiempo se está acabando. Tú y yo, amada iglesia, sigamos compartiendo el evangelio. Sigamos esparciéndolo por donde quiera. La palabra va a dar su fruto en su momento y en su tiempo. Tú y yo no podemos forzar las cosas. Este ha sido el capítulo del día de hoy. Quisiera que te llevaras de memoria el versículo del día de hoy, que es, dice la palabra de Dios en Hechos 13, el versículo 47, dice de la siguiente manera: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El mandato es ser salvación hasta lo último de la tierra. Tú y yo podemos ir y compartir la palabra con el poder del Espíritu Santo, y Él va a hacer la obra. Recuerda darnos un gran me gusta a los videos. He estado viendo los videos, tal vez se te olvida, ayúdanos, eso nos ayuda a que los demás puedan ver que hay movimiento ahí y el algoritmo lo comparta con otras personas. Pon tu comentario ahí abajo. Me gustaría que pusieras en tu comentario alguna petición de oración si la tienes. Yo sé que todos tenemos necesidades. Ayúdanos a interceder por ti si es lo que tú decides, poner ahí esa petición. Y si no, ahí están los contactos en las redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros. Vamos a estar revisando cada uno de tus mensajes y dándole respuesta. Compártelo con tus amigos, así como lo están haciendo. Hermanos, hermanas, les felicito por estar compartiendo. Mando un saludo virtual afectuoso a todos los que nos ven. Dios les bendiga grandemente, les amamos en Cristo y seguimos orando por cada uno de los que están en este reto de valientes. Bendiciones, hermanos, nos vemos la próxima.